Buenas tardes, un saludo para todos, feliz semana desde acá del inicio del USA. Queremos invitarles a que nos acompañen a nuestra tercera lección de este trimestre que lleva por título Por los siglos perpetuos. Así que les invitamos, un saludo cordial a todos, espero que nos acompañen. En un momento volvemos con la lección de esta semana. Bien, estamos de regreso para comenzar estudiando juntos las lecciones del trimestre de esta semana, perdón, el nuevo trimestre que comenzamos hace ya 3 semanas. Ha pasado muy rápido el tiempo. Se encuentra con nosotros nuestro hermano Alberto. Alberto, gracias por acompañarnos. Es un placer. Vamos a estar estudiando juntos esta lección, así que, ¿qué te parece si oramos para comenzar Claro. nuestra lección? Ok, inclinamos el rostro para tener una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, Señor. En este día queremos pedirte, Padre, de que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos puedas abrir la mente, Señor, para escudriñar tu palabra en este día. Pedimos, Padre, que también este repaso que vamos a dar en este día, Señor, pueda ser para el beneficio nuestro y de los amigos que nos acompañan a través de este video. Nuevamente, Padre, quédate con nosotros y pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en esta lección. Gracias, Padre, por todo lo que das a nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, como vemos, la lección lleva por título Por los siglos perpetuos. Y muy interesante cómo comienza la lección diciendo que las moléculas, las bacterias, son unos microscópicos. Tienen una medida microscópica que no lo podemos ver sin ayuda del microscopio. Este, y, y hace énfasis en cómo el pecado así tan chiquito puede hacer una catástrofe tremenda en la vida del ser humano. Sí, es interesante la manera en que lo pone la lección, ¿cierto? Porque más que todo utiliza la manera en cómo se reproducen estas bacterias, ¿no? Dice que en un periodo de más o menos 24 horas, digamos a tener casi que 18 millones de de nuevas bacterias. Es decir, tú te imaginas el nivel de reproducción. Entonces, de igual manera, la lección utiliza esto como a manera de simbolizar cómo un pecado que a veces nosotros consideramos o podríamos considerar como pequeño puede a través del tiempo convertirse en algo incluso diferente del pecado que originalmente nosotros cometimos. ¿Cierto? Y como hemos estado estudiando cómo se inició, por ejemplo, en primera lección, qué ocurrió en la segunda, y ahora lo que Dios hizo para poder salvar a la raza humana. Entonces, entremos de lleno a la parte del domingo, que es el principio del pecado. Ujú. Habla acerca de cómo se originó y los resultados que tuvo en pequeño tiempo. La mente del ser humano se empezó a degradar, se empezó a malograr, y pues ustedes saben cómo lo que en un momento era bueno dejó de ser bueno, porque recordemos que en Génesis 1:31 dice, y vio Dios
que todo lo que había hecho era bueno y era en gran bueno manera. en gran manera. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió al ser humano que lo llevó de ser tan bueno a algo quizá, no sé, Sí, malos efectos? claro, mira, eso es, creo que es una de las grandes preguntas que la humanidad, bueno, especialmente nosotros como cristianos nos hacemos, ¿no? Porque vemos cómo, como tú bien decías, Dios creó a todo ser viviente y como tú dices, vio que era bueno en gran manera, ¿no? Y nosotros vemos cómo verdaderamente, o sea, todo ser viviente tenía esa relación, esa armonía, ¿no? Y cómo Dios estaba en unión con el ser humano. Ahora, es cierto, Dios siempre permanece en unión con el ser humano porque se da a conocer a través de la historia. Es decir, no nos abandonó por el simple hecho de que se cometió el pecado. Pero lo que vemos es cómo en realidad una cosa sencilla, y a mí me gusta mucho cuando la lección te lo empieza a mostrar, que dice, o sea, y te da los versículos, ¿no? Empieza de Génesis 3 y termina con Génesis 5, perdón, Génesis 6, el versículo 5 el 11. Tú vas viendo ahí, te muestra como una progresión, es decir, empieza primeramente con Eva tomando del fruto. ¿Por qué? Porque entra en una charla con la serpiente, que es quien Ujú. originalmente le dice, pues, no, o sea, ciertamente no morirás. Ahora bien, ¿cómo una cuestioncita que era de, digamos, una conversación y de tomar el fruto, te lleva a lo que para los tiempos de Noé, o sea, había la degradación que se dio, es decir, tú te pones a pensar, increíble, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones habían pasado desde Adán y Eva hasta los tiempos de Noé? Y tú te dices, y pues, lo podemos ver en relación con el tiempo de Dios, del tiempo divino, en corto tiempo, o sea, es increíble. O sea, ¿cómo ocurrió tan rápido? Exacto, Así, se fue. Y como tú dijiste que en Génesis 6, la Biblia dice que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente al el mal. mal. Y como tú dices, pasaron que 7, 8 generaciones quizá, Sí, porque Enoch fue el séptimo de Adán. exacto. Y wow, o sea, tanto llegó esa, vamos a ponerlo así, esa plática, esa conversación que tuvo la mujer con la serpiente, hasta dónde pudo malograrse todo por Debe desobedecer. ser. Pero la lección dice que a pesar de que estaba mal, Dios tenía que actuar. Y eso es lo lindo que Dios siempre obra en favor del ser humano, en favor del ser humano. Y vemos ahí estaba el hombre Noé. Ujú. ¿Quién era Noé? Dice que era un varón justo, un varón temeroso de Dios, que él lo invitó, quería hacer un pacto con la raza humana, quería Sí. hacer un pacto para poder salvar al hombre. Sí, y tú te das cuenta que, eh, como decíamos, ¿no? Dios siempre actuando, siempre de la mano con el ser humano, porque recordémonos que cuando, pues después de que Eva y Adán pecaron, él Mm, dijo, pues, no había hablado de que, pues, la simiente, o sea, de ella iba, ¿me entiendes? Entonces, vemos que siempre Dios de alguna manera ese amor que Él le tiene a la humanidad es lo que a Él hace que nos busque continuamente. Y como tú bien decías, y me gusta la parte, por ejemplo, cuando tú mencionabas las características se mencionan ahí en Génesis sobre Noé, que era un hombre justo, era un varón justo, dice, era perfecto y que caminó con Dios. Cuando estaba buscando todo esto, fui al comentario bíblico adventista y ahí me interesó mucho lo que parte que dice, porque dice, cuando nos pone que era varón justo, dice, varón justo lo pone en los términos de rectitud, de honradez y de virtud, ¿no? O sea, y en sí dice vivir una vida ejemplar. O sea, a eso es más o menos lo que se refería un varón justo. Luego, cuando habla de perfecto, dice en el sentido de integridad moral. ¿Entiendes? O sea, y nosotros lo podemos ver, porque como bien estábamos viendo, decía que
toda la mente humana prácticamente se inclinaba hacia el mal. O sea, eso nos indica qué tan degradante había llegado al ser humano, la humanidad. Y para encontrar una persona que aún se mantuviera recta, es decir, que siguiera los lineamientos que Jehová había puesto desde un principio, en aquel entonces, me imagino, o sea, al igual que Enoch, la manera en que vivía este Noé, ¿no? Y por eso es que de alguna manera Dios le buscó a él porque vio en esta persona que posiblemente no fuera la más perfecta, pero dentro de lo que había, o sea, y por la misma cuestión de su caminar con Jehová, Dios vio en él algo que podía decir, pues de aquí puedo sacar y puedo hacer un pacto con esta persona. Sí, pareciera que Noé marcaba la diferencia, porque como dice el comentario, era íntegro, era moral, era respetable, era noble. Yo creo que mm, la rectitud que muestra una persona es en su integridad moral. Cuando la Claro. persona es bien portado, pero a pesar de todo eso, Noé dice la palabra de Dios que halló gracia entre los ojos de Dios. O sea, aún así, aunque podamos ser lo más buenos que nos consideremos, Ujú. siempre necesitaremos de la gracia de Dios. Y eso es lo lindo de la lección, que Dios muestra su gracia salvadora, su gracia que quiere alcanzar al ser humano, que quiere alcanzar a todos aquellos que quieren salvarse, porque Dios quiere, al final de cuentas, quiere sacar al ser humano del pecado, porque recordemos, Dios aborrece el pecado, Dios Exacto. odia el pecado, y Dios, en algún momento de la historia, Dios va a destruir el pecado, pero lastimosamente si nosotros, el ser humano vive en pecado, nosotros vivimos en pecado, podemos ser destruidos. Entonces Dios manda o hace la invitación a Noé a entrar en un convenio con Dios, en un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? ¿Qué dice la Biblia? Pero fíjate que ahí lo que más que debemos de resaltar ahí, y es lo que la lección nos está mostrando, es la parte donde dice que no fue un pacto, como te dijera, un pacto que, por ejemplo, podamos convenir tú y yo, Claro. sino que dice ahí, más estableceré mi pacto contigo. Y ahí la palabra clave o las palabras clave son mi pacto, es decir, Dios. O sea, Dios está entrando en un pacto contigo. Y, Cierto. ¿no? Y en Génesis 6:18 lo dice, dice, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, ese pacto, como nos está mostrando la lección, ¿no? Aquí lo que nos está dando, nos está mostrando es que, como bien decíamos anteriormente, Jehová toma la iniciativa, Ujú. ¿no? Y es, además de tomar de la iniciativa, Dios nos muestra a través de esa iniciativa la gracia, como tú mencionabas, ¿no? Nosotros necesitamos de esa gracia. Entonces, son de las cuestiones a resaltar en ese pacto que Dios establece con Noé. Sí, ok, pero lo interesante es que es el pacto de Dios. Dios quiere, pedía de Noé obediencia solamente. Obediencia. Ujú. Esta es mi propuesta. ¿La tomas o la dejas? Ahora, ¿qué hubiese pasado si Noé desobedecía? Si no cumplía con el pacto de Dios. Y eso es lo que creo que no, nos queda en la mente, porque honestamente, la lección lo pone de la siguiente manera, es decir, supongamos que estamos en un barco, yo le lanzo un salvavidas a una persona, entonces la otra persona lo único que tiene que hacer es agarrar el salvavidas y de esa manera se salva, pero está de parte de las personas el tomarlo. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Noé no hubiera aceptado ese pacto? O sea, como tú dices, lo acepto, pero después cambia de parecer. Eh, no, sería ya una especulación de parte mía, tal vez, ¿no? Porque si vemos, de alguna manera, yo creo que Dios, si escogió a Moisés, fue porque sabía que Moisés, perdón, Moisés, Noé,
si Noé, o sea, si el Señor había escogido a Noé como ese remanente y a su familia, era porque había visto en Noé las cualidades que de alguna manera debe de tener el pueblo de Dios, ¿me entiendes? Eh, si bien es cierto, posteriormente al diluvio sucedieron cuestiones, en ese momento Noé decidió seguir y obedecer por fe a Dios. Es decir, hasta ese momento no había habido ningún diluvio. ¿cierto? No, pero algo muy interesante de esto que Dios pone sus condiciones, pero ¿cuál es el beneficio de Dios? Nada, Ninguno, no hay ningún ninguno. beneficio. Ese es el gran amor de Dios. Dios quiere salvar la raza humana. Dios quiere salvar a Noé, a su familia. Bueno, a todo el mundo A todo el mundo realmente. realmente, sí. Sí, lo quería salvar. Pero Noé tenía también algunas cosas que tenía que hacer. Bueno, Noé hizo el arca. Y yo creo que dice la sierva del Señor que cada martillazo, cada cosa que hacía anunciaba que venía un diluvio. E Sí, incluso Pedro lo llama el pregonero de justicia. exacto. Él estaba cumpliendo, pero al final del día, el verdadero beneficiado era Noé. Noé. Igualmente para con nosotros, como Dios nos invita a entrar en su pacto, como Dios nos invita a buscarle, es porque Él quiere beneficiarnos, es porque Él quiere darnos una mejor alternativa. Y sobre todo, como Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Es el gran amor de Dios. Sí, y mira que en realidad el amor de Dios es tan grande que eh, dio 120 años, ¿no? Desde que Él se lo anunció a Noé, Sí. para que Él proclamara y de alguna manera viera si algunas personas aceptaban lo que Noé les estaba diciendo y podían de esa manera incluso llegar a salvarse. Porque media vez ellos aceptaban lo que el pacto que Dios había hecho, ¿no? Prácticamente ellos también, por extensión, hubiesen sido salvos, ¿no? Y sin embargo, las personas lo único que hicieron fue burlarse, ¿no? Porque como nuevamente, hasta ese entonces no, no había ningún diluvio, ninguna lluvia. Entonces, porque incluso, según lo que estaba leyendo, ¿no? Fue no, la señal que nos da, y de eso vamos a hablar más adelante, la señal que da Dios para luego decirle a la humanidad que no va a ser extinguida por medio de un diluvio, es a través del arco iris. Pero ¿cómo se forma el arco iris? ¿No? Es un reflejo de la luz a través de, de- del El agua, agua. ¿no? Entonces, pero eso no estaba en los cielos, en el firmamento antes. Sí, pero notemos, yo me quedo con el amor de Dios para con la raza humana. Dios quería, bueno, Dios todavía desea que el ser humano obedezca lo que Dios pide, lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque trae un beneficio más a la humanidad que al propio Dios. Pero Dios siempre buscando. Y bueno, y Dios quería salvar a toda la gente, Dios quería salvar a todas las personas, pero muy poca gente escuchó. Muy poca gente, entonces Dios le dijo, bueno, entra tú en el arca y vemos lo que sucedió. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, Demasiado. todo fue erradicado de la faz de la tierra. Y, y después casi de un año estar dentro del arca, Dios le dice a Noé, sal del arca, sal. Voy a leer lo que dice. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Porque Dios dijo, nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Ahora la voy a destruir quizá con fuego, con otra cosa. Claro, Pero, exacto. pero no, No con agua. no con agua. Sí, y ahí está. Y Dios, después, y vemos que cada vez que sale el arco iris en las nubes, Dios dice, bueno, este es un Un recordatorio recordatorio. que Dios jamás va a destruir a la raza humana con agua. Dice el lindo Dios. Dice
Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. ¿Quién no recuerda de cosas de niños, dice la lección? Ujú. Lo que uno vivió, las franjas que arqueaban a través del firmamento, una especie de portal místico que invita al cielo, o tal vez simplemente como el cinturón de un payaso, pero cualquier cosa que podamos percibir de ese arco es la promesa de Dios. Exacto. Y mira, una de las cosas que menciona ahí la lección y la pregunta que nos hace es, dice, ¿por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? O sea, por qué poner una señal? ¿Por qué ponerle una señal al ser humano? Eh, no, eso, había necesidad de que pusiera, que hubiera algo que identificara ese nuevo pacto que hacía de que no iba, que no iba, la tierra no iba a ser destruida nuevamente por agua. ¿Había necesidad de crear una señal? Yo creo que no había necesidad, pero al ver, no sé, quizá, no sé qué prefería Noé. Bueno, si ya cuando fluyó el arca, todo era diferente. Imagino que en su corazón que había pensado, entonces Dios le reafirmó que dice, incluso lo dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, esta será la señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hasta los animalitos se perdieron, Perdieron. Ujú. perdieron la vida, todos, o sea, es que, o sea, entremos a lo que realmente es que Dios quería erradicar el pecado. Esa es la razón. Dios quería terminar. ¿Por qué? Porque el pecado trae destrucción, el pecado trae dolor, trae fracasos a la vida del ser humano. Y Dios quiere, o Dios quería que ya no siguiera más de esa forma de vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece otra alternativa mejor. Y por eso quizá ese es mi pensamiento, quizá no, quizá esté equivocado, quizá no tuvo miedo, pero Dios le dijo, no, mira, no, esta va a ser mi señal, no tengas miedo, que yo lo que yo prometo, lo Ujú. cumplo. Sí, no, y eso es lo que en realidad podemos ver, ¿no? De que es como una manera de reasegurar a cada persona, ¿no? Porque ese temor, ¿no? Cuando, especialmente cuando llueve por muchos días y tú te pones a pensar, y ahora se crecen los ríos y todo, ¿no? Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, pues es natural, ¿no? Que las personas tendamos a pensar de que, pues, no, pues como bien dice, o sea, estaba leyendo en una parte que es cierto, a veces a través de desastres así como esto, por ejemplo, los tsunamis y etcétera, ¿no? Hay personas que pierden vida, pero sin embargo, el mundo todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque es algo como, como Dios dijo, no, el mundo no se va a destruir por medio de agua. Como te decía, o sea, puede ser que eh, posiblemente cuando en la venida de Él se destruya de otra manera, pero no va a ser por agua. No, Sí, entonces, la lección dice que también Dios también ahí reafirma su palabra para ujú, hacerle saber al ser humano que Él está cumpliendo su pacto, su promesa. Y dice, hace la pregunta, ¿en qué sentido también este pacto revela la gracia de Dios? ¿Quién inició este pacto y quién es el máximo benefactor? el máximo factor somos nosotros, ¿no? Así es. Y es así, es algo que ahí mencionaba, eh, pues ahí en cuanto dice que el pacto nuevo que que estaba haciendo era, dice, para todo ser viviente, para toda carne, Ujú. ¿no? Entonces dice, las palabras de Dios son universales, dice, abarcadoras, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. En este sentido, el concepto de pacto no se usa como en otras partes de la Biblia que hablan de relación entre Dios y los seres humanos. Es decir, ahora abarca incluso hasta los animalitos, como tú decías, es para toda la creación. Así es. Entonces, pero los quienes somos más beneficiados, pues somos la raza humana. Así es. Así es. Y dice la Biblia que así fue haciendo todo ser viviente que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra
y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Yo me imagino ver a Noé después de ver tanta belleza, eh, todo estaba, no sé, vacío, solo, pero aún así en la, en su, en la situación que estaba Noé, Noé todavía eh, quería ser fiel a Dios. Noé todavía eh, sabía que Dios nunca lo iba a abandonar. Y ese es el Dios que quiere entrar en pacto con cada uno de nosotros. A pesar de que todo esté malo, todo esté destruido, todo esté acabado, Dios desea que nosotros recomencemos con Él una nueva vida. ¿Por qué? Porque es Dios, vuelvo a mi palabra, Dios nos da una mejor alternativa. Siempre, en todo momento y en todo lugar, Dios está ahí. Y ese es el Dios de la Biblia, al Dios que nosotros estamos aprendiendo de Él. Eh, dice que dice que acontecerá que una parte de Isaías, acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. O sea, eh, podemos estar en cualquier lugar, pero Dios siempre va a estar ahí con la raza humana, con sus hijos. Y ese es el Dios de pacto, el Dios de pacto, el pacto de la promesa. Dios tiene una promesa para cada ser humano, para todos. Eh, quienes yo le contaba a las personas con que a veces estudiamos la Biblia, Dios quiere que seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejor ciudadano también. Y ese es el Dios de la Biblia, que seamos mejores personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos, eh, valga la redundancia, mejores en todo. Porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Hay una pregunta aquí que dice, ¿quién tiene el concepto de remanente aquí, en la parte del jueves? ¿Cuáles fueron las condiciones circunstantes que dieron lugar a un remanente? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Mira, en todo momento Dios ha tenido su remanente, ¿no? Vemos en Noé, Noé fue el remanente que Dios buscó, ¿no? Eh, si nos vamos a, eh, ahí en la lección nos menciona, dice, eh, la palabra traducida quedó, porque está hablando sobre Génesis 7:29, donde dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Entonces la palabra acá quedó, proviene, dice, de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento, donde se transmite la idea de un remanente. ¿No? Y luego nos da algunos versículos, por ejemplo, como tú ya mencionabas, en Isaías, Isaías 4:3, luego Isaías 11:11, Génesis 4:5. Son versículos que nos hablan de un remanente. Es decir, ese un grupo que de alguna manera siempre va a guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Eh, También esto nos lleva a pensar en nuestros tiempos, ¿no? Y que existirá un remanente antes de la venida de Jesucristo. Entonces, ahí podemos ir viendo de que pues a lo largo de la historia va a haber siempre un pueblo que va a ir transmitiendo el mensaje de Dios, ¿no? En los tiempos ¿cómo se llama? Medioevos, si tú te acuerdas, cuando no se podía estudiar la Sí, palabra, hubo un pueblo remanente que se dedicó a transmitir la palabra, de llevar la palabra a las otras personas. Entonces, Dios siempre cuida de aquellas personas y en estos días, ya para el fin, los tiempos del fin, Dios nos da garantía, ¿no? Habla de ello también en el libro de Apocalipsis. Habrá un remanente que también se encargará de llevar la palabra del Señor. A pesar de las persecuciones que se estén dando, habrá un pueblo fiel aún en estos tiempos. sí, así como Noé fue fiel, Dios quiere que seamos fieles. Ahora, el resultado de esa fidelidad de Noé fue que se salvó.
pudo salvar a él, su familia, y eso es lo que Dios desea. Dios quiere salvarnos, salvar nuestras familias, salvar a todas las personas que se puedan. Como dice Timoteo 2:3, que Dios desea que todas las personas, todos sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Esa verdad está en la palabra del Señor. Eh, y bueno, vemos que la misericordia de Dios siempre está ahí, dispuesta para sus hijos. Y había algo que quisiera, porque dice acá, un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia y que fue ejecutado por él. Sobrevivieron solo por lo que Dios hizo por ellos, aunque su cooperación fue importante, más allá de las cuales fueron sus obligaciones del pacto de Noé, sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. En realidad sí lo es, porque no, ahí vemos que dice, es a través de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que eh, pues Él, a pesar de que ve la manera en que nosotros somos muchas veces, Él nos tiene paciencia. Y Él espera a que nosotros, pues, verdaderamente nos entreguemos nuestras vidas a Él. Si Dios creo que mira la condición humana hoy en día y se pone a pensar y dice, no hemos cambiado mucho desde los tiempos de Noé, ¿no? Nosotros lo vemos y a veces hacemos las comparaciones y verdaderamente vamos encaminados hacia eso. Si nosotros vemos la manera en que nuestra sociedad se comporta hoy en día, cómo nosotros como seres humanos nos estamos comportando hoy en día, nuestra mente está siempre guiada, o sea, hacia el mal, como en los tiempos de Noé. Y si Dios aún no ha venido, como Él ha prometido regresar algún día, es por esa misma razón, como en los tiempos de Noé, en que dio esos 120 años. Nosotros sentámonos privilegiados que nos está dando más de 120 años para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser, ¿no? Que podamos aceptar ese pacto que ha hecho con la raza humana. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Y lo único que Él quiere es que nosotros estemos con Él. ¿No? Como tú decías, él nada obtiene de este pacto, no más que nuestra fidelidad. O sea, nos pide que nosotros seamos fieles. Está en nuestro lado aceptar esa misericordia, esa gracia que Dios nos extiende día a día para que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna junto a Él. Sí, así es. Bueno, estamos llegando al final, pero la pregunta sería, ¿estaríamos dispuestos a entrar en un pacto con Dios? ¿Qué tú harías para entrar en esa intimidad con el Señor? Así que te invitamos para que nos sigas acompañando Amén. todos los sábados. Vamos a estar siempre transmitiéndolo por Facebook. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Sigan orando, sigan haciendo la palabra del Señor, porque en la palabra está la verdad. Amén. Así que vamos a orar para despedir el programa. Querido Jesús, te damos gracias porque tú nos amas. Tú amas al ser humano. Tú deseas darnos, Señor, una mejor vida. Señor, tú eres la mejor alternativa que este mundo pueda ofrecer. Por eso en esta tarde te pedimos que tú nos bendigas. Que bendigas a la persona que está detrás de esta cámara, que nos está escuchando, y que pongas el deseo en tu corazón de entrar a ese pacto de amor que tú tienes para cada uno. Hagamos en que nos bendiga, nos dice Alberto, Señor, familia, dice tus hijos se lanchan a la tierra, Señor, y que nos sigamos preparando y que tu vida nos. Amén. Gracias por estar con nosotros y pedimos tu bendición. Sí, sí. Amén. Amén. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Los invitamos una vez más para la próxima semana, que sin duda estaremos aquí estudiando juntos la palabra del Señor. Bendiciones
y que el Señor les bendiga. Amén.